¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio, y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Hay veces que no tomamos en cuenta las advertencias de lo que Dios nos habla, y ya en pasados días hablamos de esto, pero hoy quiero darle un eje diferente a este tema que les había platicado acerca de usar el nombre de Dios en vano. Éxodo 25, si no me equivoco, habla acerca de que Dios no dejará sin castigo a aquellos que usen el nombre de Dios en vano. Y esto lo hemos platicado, funciona en ambos sentidos. Tanto a las personas que acusan de Dios, o aquellos que usan a Dios como testigo de cosas que no ha hecho, pero también a aquellas personas que le atribuyen a Dios cosas que no ha hecho y que lo hacen con la intención de justificar su santidad, su espiritualidad, qué sé yo. Pero pongan atención, porque esto es importante. Si nos llega a suceder de que no entendemos cuál es el significado del nombre de Dios ni la trascendencia del nombre de Dios. A mí me gusta mucho usar este ejemplo. Imagínense que usted está en una reunión con 10 personas y usted saca de su bolsa una moneda de 10 pesos, que hoy en día está de acuerdo que no compra prácticamente nada, y con esa moneda le dice a una de estas personas: ve y compra pizza para 10 personas. Lo primero que la persona le va a decir: ¿sabes qué? Con 10 pesos no puedo comprar nada, y le va a parecer imposible. Pero ¿qué pasaría si usted le dice a esa misma persona: ve a la tienda de la esquina, a la pizzería de la esquina, habla con Pedro, el encargado de la pizzería, dile que vas en mi nombre, que te dé pizza para 10 personas y que después le pago? Esa persona simplemente se levantaría, iría y regresaría con pizzas. Y parecería ridículo que con solo una palabra se logre más que con 10 pesos, si lo reflexionamos como tal. Bueno, el nombre de Jesús significa la salvación, la bendición, la abundancia, la madurez y el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que las cosas que son imposibles en esta tierra y en este mundo son posibles para aquellos quienes creemos en el nombre de Jesucristo. Por eso decía Jesús cuando estaba aquí en la tierra, y lo dejó plasmado en la Biblia, dice: todo lo que pidan en mi nombre al Padre les será dado, porque el Hijo va a ir en cada ocasión: oye, fíjate que René pidió esto y no lo merece porque es un pecador, y le dice: no, es que yo ya pagué por su pecado, yo ya lavé su pecado y yo ya puse un camino de bendición para su vida. Él viene en mi nombre porque yo ya pagué todo eso. Eso es lo que significa el nombre de Jesús, y eso es importantísimo que lo tengamos muy en cuenta, porque fíjese nada más, dice la Biblia, ¿sí? en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, que Dios le puso nombre sobre todo nombre. O sea, no es un gran nombre, es el nombre. Dice: para que toda rodilla le adore y toda lengua confiese que Él es Jesús. Quiere decir, va a llegar un momento en el que no nos va a quedar de otra más que reconocer que su nombre es más importante que cualquier otra cosa sobre esta tierra, porque precisamente es el nombre en el cual vivimos. Y esto se lo explico de esta manera. Algo que a mí me gusta mucho cuando empiezo a enseñarle a la gente, algo que disfruto mucho de enseñarle a la gente, es el significado de un nombre. El propósito de cualquier persona se encuentra encerrado en su nombre, porque el nombre fue algo que Dios nos designó desde el momento que nos creó. Por eso era importante para hombres como Jacob. Jacob significa el tranza, el tramposo, el engañador. Y era un hombre que aspiraba a tener bendición, y aspiraba a tener bendición, y aspiraba a tener bendición, pero no sabía una manera honesta de cómo alcanzar esta bendición. Entonces, ¿qué hacía? Pues engañaba a todo el mundo y trataba de ser bendecido por sus propios medios. Y entra un proceso con Dios, y cuando sale de este proceso y su corazón está listo para ser bendecido, se encuentra con Dios, o se encuentra con el Espíritu Santo en el desierto. Y se aferra a él y dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y entonces el Espíritu Santo lo voltea a ver y dice:
Pues este cuate tiene una identidad, pero tiene otro nombre. Entonces le voltea a ver y le dice, recuérdame cómo te llamas. Y entonces le dice, me llamo el engañador, me llamo Jacob. Y entonces le dice, no, pues es que ahí está el problema. Dice, te voy a cambiar el nombre. Y le cambia el nombre y le pone Israel, aquel que luchó con Dios y venció. Aquel que es el pueblo de Dios y aquel que lucha con Dios. O sea, de la mano de Dios. Y en ese momento no hay ningún impedimento para que la bendición en su vida fluya. Y eso es importante porque es necesario que nosotros entendamos el significado de nuestros nombres para que también sepamos que Dios siempre va a actuar en consecuencia del nombre que nos puso y de la manera en la que Él designó que habremos de vivir. Y entonces, cuando vivamos de esa manera, también vamos a entender que la vida de Cristo en nosotros tiene un sentido y que tiene que ver con ese nombre. Y dice la palabra que Él es nuestro Señor y es nuestro Salvador. O sea, en el nombre de Jesús tenemos salvación, pero también tenemos una guía de cómo vivir. Él es nuestra razón, pero también es nuestra manera de vivir. Entonces, el entender el nombre de Jesús y el entender las cosas que vamos a hacer en el nombre de Jesús quiere decir cada vez, porque esto es importante, fíjese, ponga atención. Luego nos dicen, oye, vamos a orar por un enfermo, y lo primero que pensamos es, ¿y si no sana? Y olvidamos que no vamos en nuestro nombre, sino que vamos en el nombre de Jesús. Y entonces cuando nosotros decimos a ese enfermo, vengo a imponerte manos, vengo a poner mi identidad, que es la de Cristo, en ti para reemplazar la identidad que tú tienes, así como este asunto de Jacob, y dice, pero vengo en el nombre de Jesús, vengo en el nombre de aquel que ya pagó, vengo en el nombre de aquel que ya hizo, y vengo en el nombre de aquel que te amó antes de que tú siquiera tuvieras conciencia y ya puso salvación para tu vida y una salvación eterna. Y entonces, cuando creemos esto, todo se desata. Pero la pregunta siempre es en qué es lo que creemos, porque luego queremos creer que esta persona va a sanar, pero no queremos creer en el nombre de Jesús. Por eso Jesús fue con aquel ciego al que había sanado, aquel que está escrito en Juan 9, y le dice, si te encontraras de frente con el Hijo de Dios, ¿creías en él? Y dice, sí, por favor, dime quién es, porque mi corazón ya cree en él, nomás que no le he conocido. Y le dice, estás frente a él. Y entonces todo su mundo cambió, y su mundo cambió de tal manera que su historia quedó plasmada en la Biblia, porque su fe fue tanta que todo cambió en el nombre de Jesús. Y él tenía un anhelo de creer en el nombre de Jesús. Por eso dice, vayan al mundo y hagan discípulos y compártanles el Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa más que la vida de Jesús. El Evangelio es la vida perfecta, la vida de darlo todo, la vida del amor inmensurable. Así es cuando lo entendemos. Entonces podemos entender que toda la vida de Jesús tiene un solo sentido y tiene un solo significado, que es el del amor, pero no es el amor emocional, ni es el amor que se sienta, sino es el amor racional, el que todo lo da. Y cuando nos sentamos tan amados y cuando podamos llegar a la dimensión de entender cuánto nos amó Dios, cuánto nos ama y cuánto espera amarnos todavía el resto de la eternidad, y de cómo todo está puesto en nuestras manos. Piensa esto, dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata, pero nos ama tanto, que nos ama más que el oro y la plata, al grado que dice la Biblia que cuando estamos en presencia de Dios hay delicias a su diestra. Quiere decir, toda la abundancia, toda la abundancia del reino de los cielos está puesta a nuestro favor, porque Dios nos ama. Nada más tenemos que ir en su nombre. Por eso es tan importante cuando, por ejemplo, cuando una pareja se casa y la mujer recibe el apellido del marido, porque recibe su nombre. Porque imagínense si no, el marido se llama Pérez, se apellida Pérez, los hijos se apellidan Pérez, pero ella ha decidido seguirse llamando y apellidando González. Es la única que no es parte de la familia. Pero cuando todos son Pérez, todos viven bajo el mismo efecto. Aparte de que, como varón se lo digo, no hay privilegio más grande que una mujer deje su identidad y la cambie por la del varón y se llame y se apellide por el varón. Imagínense lo que no ha de esperar Jesús cuando Él sabe que somos su iglesia, cuando somos su novia y nos ponemos su nombre y cambiamos nuestra identidad por la de Él.
Y entonces, ¿qué nos habrá de negar si llevamos su identidad? Llevamos su nombre, que es sobre todo nombre, y desatamos el poder de Jesús en nosotros todos los días. Yo le doy gracias por escucharnos. Le pido por favor que no deje de compartir esto. Estoy seguro que hay gente que necesita escucharlo porque nació en el corazón de Dios. Y le invito a que visite las redes sociales de Inspiración Radio y de redcouch.mx y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.